Hola, buenos días, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Hoy quiero hablarte sobre un poder, lo puedo llamar así, y este poder es el poder del desapego consciente. Si no me conoces, si eres por primera vez en mi canal, pues te doy la bienvenida a este espacio. Te agradezco por sintonizar conmigo, por sintonizar en mi energía y con mi energía. Mi nombre es Ileana Anaelis, soy terapeuta cuántica especializada y en este canal te acompaño en dar un salto de conciencia y pasar de la percepción limitada de la tercera dimensión a una expansión vibracional de la quinta dimensión. Y decirlo más cortito, pasar de una mirada de tercera dimensión a una mirada de quinta dimensión. Así que vamos a hablar sobre el poder del desapego consciente. ¿Sí? Eh, este poder o incluso esta cualidad que nosotros, los seres humanos, la podemos desarrollar. Es un poder silencioso, una cualidad silenciosa, es invisible, por supuesto, pero es infinitamente transformadora esta cualidad. Y te voy a hablar desde mi persona, te voy a hablar desde mi experiencia. Yo descubrí este poder del desapego cuando entendí que no se trataba de lo exterior, no se trataba de los demás, no se trataba de si tenía o no tenía algo, sino se trataba de ser libre. Y yo me he considerado una persona libre. Siempre en mi vocabulario, en mi mente, existía esta libertad de ser libre, de no depender de nada ni de nadie. Y ese poder que es el poder del desapego consciente. Y durante mucho tiempo, mucho tiempo, hasta que me di cuenta, por supuesto, vivía aferrada, vivía pegada, pegada a ideas, a personas, a situaciones que no me hacían crecer. ¿No? Y yo pensaba que mi valor dependía de ellos o de todas esas situaciones o ideas o creencias. ¿No? Intentaba controlar cada detalle y esperaba que todo saliera como mi mente deseaba. ¿Pero por qué? Porque había mucho miedo. Una persona que controla, por eso te hablo desde mi experiencia, porque he pasado por eso, ¿no? He pasado por esa mirada de la tercera dimensión, porque eso es, de eso se trata, y eso quiero que veas, y que se puede cambiar muy fácil, se puede pasar a una mirada de quinta dimensión cuando nos hacemos observadores de propia nuestra vida, de propios nuestros comportamientos, de nuestras propias actitudes. En ese momento se puede pasar, ¿no? De esa mirada limitada a una mirada en expansión. Entonces, pues yo intentaba controlar todo, intentaba controlar cada detalle. Solo un poquito me voy a quitar el calor porque tengo el calor aquí. Pero en la vida, o mejor dicho, la vida me enseñó una y otra vez, por supuesto, que el control no es poder. ¿Y por qué digo una y otra vez? Porque cada vez que algo se repite en tu vida, es que la misma vida, la misma información te está diciendo algo, te está diciendo que ahí hay algo y que ahí tienes que parar, mirar, observar, trabajar, desmenuzar, hacer lo que tienes que hacer para quitártelo de encima y para quitártelo, por supuesto, de tu camino. Así que me enseñó que el control no es poder, sino que el verdadero poder nace cuando dejas de resistirte.
cuando dejas de resistirte a lo que ya no vibra contigo. ¿Sí? Y ahora quiero que mires tu vida y que vayas mirando a lo que te estabas aferrando. Y quiero que te des cuenta que cada vez que tú pones tu atención al exterior, te estás aferrando a algo, te estás apegando a algo o a alguien, toda tu energía va a esa persona o va a esa circunstancia o va hacia esa situación. Entonces tú le das el poder fuera, pero también es una fuga de energía. Entonces tú te quedas vacío, porque eso es lo que me pasó a mí. Me quedé vacía. Y como me quedé vacía, estaba vibrando en el cansancio y estaba vibrando en enfado. Y aparte de eso, en ingratitud. Entonces quiero que veas todo esto, porque es muy importante. El hecho de que te vas dando cuenta, eso ya cambia todo. Eso ya cambia todo y empiezas a recuperar tu poder. Y te quiero decir una cosa, el desapego consciente no es indiferencia. El hecho de que quieres ser un ser libre no es indiferencia, ¿sí? Porque por ahí también he pasado. Y no es cerrar el corazón ante alguien, ni negar los sentimientos, para nada. Es una forma mucho más sutil y mm, una forma superior de amor. Porque lo primero, empiezas a amarte a ti y tú cuando te das a ti, tú le puedes dar a otro. Y le das sin apego. Cuando hay apego, hay miedo. Miedo que puedes perder a la otra persona, miedo que la otra persona no te va a dar, no te va a ver, no te va a reconocer. Y muchos, muchos miedos. Pero en el momento que tú empiezas contigo y empiezas a sentir ese amor por ti, ese amor es un amor que respeta todos los procesos, que respeta todas las vidas, que respeta a todos los seres que tienes alrededor tuyo. Y es un amor que reconoce que cada etapa de la vida tiene su momento, tiene su principio y tiene su final. También, como se dice, tiene su tiempo. Incluso, fíjate, incluso las separaciones, las despedidas, también tienen su momento, ¿no? Y traen su propósito, su propio propósito. Y aprendí todo esto, lo aprendí, por supuesto. Aprendí que cuando te aferras a algo que ya cumplió su función, tu energía se estanca. ¿Y tu mente qué le pasa? Se vuelve ruido. ¿Y a tu corazón qué le pasa? ¿O a tu cuerpo? El cuerpo comienza a hablarte en forma de ansiedad, de cansancio, de enfermedad. Y el corazón se mantiene en sufrimiento, ¿sí? Y eso porque tu energía está siendo usada para sostener algo que ya debería soltarse. Y pregúntate, ¿qué es lo que tengo que soltar en este momento de mi vida? ¿A qué me aferro tanto? Y puede ser cualquier cosa. No tiene que ser una persona. Puede ser cualquier cosa. Puede ser un trabajo, puede ser un objeto, puede ser una creencia, puede ser un pensamiento, puede ser algo que tú sostienes, pero lo sostienes por el miedo. Miedo a quedarte solo o sola, miedo a la crítica, miedo a lo que dirán, miedo a que te van a tachar de egoísta. Mírate.
Porque cuando te niegas a soltar, tú bloqueas tu flujo natural, se bloquea el flujo natural de la vida y de tu energía. Y todo bloqueo energético, tarde o temprano, se manifiesta en el cuerpo. Se manifiesta a través de las emociones y se manifiesta también a través de los resultados que tienes en tu vida. La física cuántica, porque a mí me gustó estudiar la física cuántica y me gusta, es algo que a mí me sacó de esa mirada de tercera dimensión, la física cuántica, la metafísica. Yo empecé con la metafísica 4 en 1 de Connie Méndez hace años, pues lo tienes de forma gratuita, te lo puedes descargar porque es de forma gratuita para toda la humanidad y puedes empezar por ahí. Pero también con todas las enseñanzas del maestro Saint Germain y del maestro Jesús, porque han sido unos metafísicos muy grandes, muy importantes, y pues a través de sus enseñanzas he podido traspasar todos esos miedos y pasar de esa mirada limitada de la tercera dimensión. Entonces, la física cuántica nos recuerda que todo, absolutamente todo, es vibración, que cada pensamiento y cada emoción genera ondas, ondas que moldean la realidad que nosotros percibimos. Y aferrarnos al miedo, al rechazo, a la necesidad de control es mantener nuestra frecuencia atrapada en una vibración baja. Entonces, no aconsejo esto a nadie. Por eso es tan importante el desapego. Porque cuando estás ahí en esa vibración baja, estás incapaz de resonar con posibilidades mucho más elevadas, de resonar con lo que quieres de verdad en tu vida. Pero cuando tú practicas este desapego consciente, tu frecuencia cambia. Y cambia, te lo digo que cambia 180 grados. Te pasas de ese polo, te vienes aquí y vas a decir, wow, qué diferencia. ¿Por qué? Porque tu campo energético se expande. Y cuando hablo del campo energético, hablo de nuestra aura. Se expande cuando hay miedo, cuando hay apego, hay miedo y el campo se contrae. Pero cuando hay desapego y el miedo desaparece, el campo se expande y tú comienzas a interactuar con la vida desde tu conciencia superior, no desde el ego, desde esta mente pequeña, chiquitina. No, sino de tu conciencia superior, porque tú eres un ser grande, todos somos seres grandes, ¿sí? Grandiosos. Entonces, cuando tú empiezas a operar desde tu conciencia superior, las puertas que antes parecían que estaban cerradas empiezan a abrirse y se abren para ti. Y se abren ¿por qué? Porque ya tú no las empujas con el miedo, tú las cerrabas con el miedo. Yo cuando estaba en ese miedo las cerraba, sino que atraes de forma fluida, sencilla, desde la calma, desde la confianza, desde el amor. Y lo primero desde el amor hacia ti, hacia tu ser, hacia tu vida. La neurociencia, de ahí también comprendí que el desapego transforma nuestro cerebro. Cuando dejamos ir aquello que nos causa sufrimiento, el cerebro empieza a crear nuevos caminos neuronales, nuevas rutas neuronales, abriendo espacio a pensamientos mucho más creativos, más libres, más coherentes con nuestro bienestar. Se crean eh, nuevos sinapses, ¿no? Y de esta forma yo lo llamo así como, imagínate como las carreteras que tenemos aquí, ¿no? Que tenemos tantas carreteras con autopistas, con autovías y todo. Y si tú estás en el miedo, es como andar por una sola carretera durante años y años y años y años y no conocer otras carreteras. Pero en el momento que te sales del apego y te sales del miedo, tú ya empiezas a ver otras carreteras y vas a decir, ok, esta vez voy por aquí.
Y de esta forma tú estás creando nuevas conexiones neuronales que sí te están conectando con tu creatividad, pero estas nuevas carreteras o nuevas conexiones no es más que el desapego y la mirada consciente de pasar de ese ser limitado a ese ser expansivo. Y ahí vas a estar en coherencia, porque vas a sentir, pensar y accionar de forma diferente, pero siempre hacia tu bien y el bien de todos. Porque no te creas que al estar aferrado o apegado a alguien le vas a ayudar. No, para nada. Muchas veces lo vas a apartar. Da igual que es una persona o es un deseo tuyo. Incluso mucha gente, porque también vi en los comentarios y esto, mucha gente decían que, por ejemplo, que no tienen dinero, que no pueden manifestar, que cualquier cosa que hacen no pueden manifestar. Pero es porque están aferrados a este no puedo. Y creen de verdad que no pueden. Y entonces es lo que más te debilita. Si tú crees que algo no puedes, es lo que más te debilita. Este no puedo te debilita totalmente, te quita la energía. Y entonces no es que no puedes, sí lo puedes, porque estás creando lo mismo. Y quiero que veas la fuerza y el poder que tienes de creación y de crear lo mismo. Pero en el momento que te vas dando cuenta que a través de este no puedo has creado todo eso, tú le puedes dar la vuelta. Dale la vuelta a 180 grados y di, pues sí, ahora puedo. Y ponte a prueba. A ver, voy a probar una semana, 2 semanas, un mes, 3 meses, para mantenerme enfocado, enfocada en lo que yo quiero y cuidar de mi energía, desapegarme de aquel no puedo o desapegarme de que no sale nada o que no viene ningún trabajo y entrar en coherencia. Y ahí vas a ver que cambia todo y literalmente cambia absolutamente todo. Incluso cambia tu biología. ¿Mm? Yo entendí esto y cuando lo entendí he dicho, ok, es que todo depende de nosotros, no depende de nadie de fuera. Por eso es tan importante asumir nuestra responsabilidad. Así que entendí que el desapego no es una pérdida, no es algo egoísta, sino es algo natural. El desapego es evolución y cada vez que tú sueltas algo, una parte de ti se eleva, recuperas tu poder, recuperas tu energía. ¿Mm? Y te acercas cada vez más de tu verdadera naturaleza, que es la libertad del ser. Porque esto hemos venido a experimentar y dentro de esto entra todo. Entra la felicidad, entra la prosperidad, entra la abundancia, entra la salud, entran las relaciones, entran tu propósito, entra tu carrera, entra todo, todo. Por eso es importante desarrollar la conciencia. Es muy, muy importante. Yo me quedé con una frase muy importante de mi maestra y le agradezco muchísimo. Ella nos enseña cada vez y cada día nos enseña sobre nuestro poder y nos dice así, eres un poder infinito. Y somos, cada uno de nosotros somos este poder infinito. Entonces tenemos este poder dentro de nosotros. Lo único que lo tenemos que reconocer. ¿Sí? También con el tiempo comprendí que el desapego no es un acto de rendición, ¿sí? Porque no te rindes, sino es confianza absoluta. Y esa confianza es la confianza en ti, en tu propia sabiduría e incluso en la sabiduría del universo. Y todo
absolutamente todo en la existencia vibra con un propósito y nada, absolutamente nada es casual. Cuando algo o alguien se aleja, no quiero que lo tomes como un castigo, porque se interpretó de esta forma, sino que es un reajuste de frecuencias. Y si tú logras observar este movimiento sin miedo, pero lo podrás observar y lograr observar desde la mirada de la quinta dimensión, porque de ahí tú te expandes, tú te elevas, elevas tu conciencia, de ahí cuando logras observar este movimiento sin miedo te das cuenta de que el universo nunca te quita nada y nunca, nunca nos quita nada. Simplemente libera lo que estorba en ese momento nuestra evolución o lo que ya no está en sincronía con nosotros, lo que ya terminó su ciclo, terminó su tiempo, terminó su fase. ¿M? Así que simplemente nos libera y te libera del peso que te impedía avanzar. Vuelvo a la física cuántica. De ahí aprendí que el observador no solo mira la realidad, la crea. Entonces todos somos observadores. Todos, absolutamente todos, pero observamos mucho, mucho, mucho todavía con nuestra mente inconsciente, porque ahí está toda la información. Pero te puedes dar cuenta lo que estás observando según tu realidad, según tu holograma. Entonces, tus pensamientos no son simples impulsos, ¿no? Porque el pensamiento tiene una energía eléctrica, pero no se queda solamente en esto, sino que son unidades de energía. Todo es energía. Y son unidades de energía que colapsan absolutamente lo que se observa y colapsan los potenciales infinitos en una sola posibilidad. ¿Y cuál es? La que más coincide con tu vibración. Por eso es tan importante elevar y mantener la vibración alta. Que sí que puedes tener estos momentos, pero de ahí elevas la conciencia y te vas observando. Y en lugar de reaccionar de la misma forma o de la misma manera, te elevas y vas a decir, wow, ¿y si lo hago diferente esta vez? Por eso cuando vives aferrado al miedo a la carencia, al miedo a que no tengas, al miedo a que no te llegue, estás observando la vida desde un lente distorsionado. Y esa observación crea más de lo mismo, más carencia, más miedo, más dolor, más apego. Pero cuando te desapegas, cuando dejas de controlar, el resultado y eliges confiar, ¿sí? Tú y tu campo vibracional se expande y comienzas a observar desde la frecuencia de la libertad, del amor, del merecimiento, de la abundancia y de la prosperidad, que son 5 cualidades, 5 virtudes muy, muy importantes. Y entonces la realidad cambia. ¿Por qué? ¿Por qué cambia? No cambia porque el mundo afuera sea diferente, sino porque tú te has convertido en otro observador, ¿sí? Y desde la neurociencia entendí que esta transformación es completamente real. Y Joe Dispenza nos lo muestra también a diario y muchos, muchos científicos nos lo muestran. También, por supuesto, los maestros ascendidos, si crees en ángeles, arcángeles, en seres de luz, pues ellos conocen a la perfección toda esta dinámica universal, conocen todos los principios universales y entonces respetan al 100% todas estas leyes universales y saben cómo trabajan estas leyes.
Y en base a este principio universal, ellos también nos enseñan esto. Nos enseña cómo podemos traspasar cualquier obstáculo que viene en nuestra vida solamente con mirar lo que sí queremos y no lo que no queremos. Solamente con pasar de una mirada a otra. Así que entendí que esa transformación sí es real y lo comprobé en mí. Y cada pensamiento sostenido, cada emoción repetida, tal como te he dicho, no hace más que crear nuevas conexiones neuronales en tu cerebro. ¿Y qué tienes que hacer? Pues primero desapegarte del pasado, porque al aferrarte, al apegarte al pasado, se fortalecen esos circuitos de miedo y dolor, la información anterior, la información que viene de ahí del pasado, el miedo y el dolor. Pero cuando tú practicas el desapego consciente, activas nuevas redes neuronales y esas son de calma, de creatividad, de bienestar, de lo que tú quieras. Pero para esto se necesita entrenar el cerebro, entrenar la mente y entrenar el cuerpo, porque la información está en el cuerpo también. Entonces se necesita entrenamiento, igual que cuando vas al gimnasio, ¿no? Para crear una musculatura, un músculo, un cuerpo que tú quieres y como tú lo quieres, no se puede hacer en un día, se necesita tiempo, lo tienes que hacer a diario y tienes que invertir horas y horas y cambiar muchas cosas. De la misma forma se trabaja con nuestra mente y a través de nuestra mente trabajar toda la información que está en el cuerpo. Así que se necesita entrenamiento, tal cual. Así que en el momento que tú sueltas, tu cerebro se reprograma hacia la libertad, el desapego. Así que quédate con esto. Yo cuando entendí esto, también en mí se hizo una liberación muy grande, ¿m? Muy, muy grande. Y eso me ayudó muchísimo, me ayudó a avanzar como persona, como ser. Y aprendí a escuchar dentro de mí, aprendí a escuchar la sabiduría del silencio. Y no me refiero el silencio que está a tu alrededor, sino tu silencio interno, el silencio de tu mente. Y también aprendí a permitir que la vida se exprese sin que yo interfiera constantemente, sin controlar. Y desde la visión holística, porque somos cuerpos, somos mentes, somos espíritu, somos energía, ¿no? Entrelazamos nuestra energía en un mismo campo. Somos un campo unificado. No sé si tu mente, por ejemplo, está en el pasado o se aferra al pasado o algo, ¿qué pasa? Y tu cuerpo se tensa, ¿no? Te habla automáticamente, porque el cuerpo siempre está en el presente, pero la mente puede evadir, puede ir. O si la mente crea esas emociones y la emoción se bloquea, porque hay muchas personas que tienen traumas emocionales, que tienen bloqueos emocionales, la energía se contrae. Entonces el desapego consciente es una alquimia, la puedo llamar así, que libera todas esas capas. Entonces el cuerpo descansa y la mente también se aquieta. Y eso es muy importante porque cuando hay una mente en paz, tú ahí tienes una conexión profunda contigo mismo. Tú tienes esa conexión con tu ser superior, que eres tú. Y ahí puedes recuperar tu poder creador. Y a nivel metafísico, el desapego es la puerta de la expansión del ser. Porque cada vez que sueltas una identificación, ya sea con una persona, o sea con una creencia, o sea con una historia,
estás recordando que tú no eres eso, sino que tú eres la conciencia que observa todo, ¿sí? Y tú eres este espacio eh, donde tus pensamientos los manejas tú. No permitas que los pensamientos te controlen, que aquí sí. Esta vez utilizamos el control, pero solo para los pensamientos. ¿Por qué? Porque si no te estás dando cuenta, le das todo el permiso y todo el poder a tus pensamientos de baja vibración. Entonces son los pensamientos los que te controlan y controlan toda tu vida y te hacen controlar todo en tu vida. Pero si tú te vas dando cuenta, si tú te conviertes en tu propio observador y corriges, como es el maestro Saint Germain, controlas y corriges estos pensamientos y tu mente, ahí tú ya tienes el poder sobre ti, sobre tu vida. Es el único control y es un control sano, en darme cuenta qué pasa por mi mente. ¿Mm? Sí, es muy importante esto. Y en ese momento tú te vas a dar cuenta que ya no hay necesidad de lucha, porque eso se ha sentido, yo también sentí eso, era como una necesidad diaria de lucha, de esfuerzo, de sacrificio. ¿Mm? En ese momento tú te vas a dar cuenta que ya no va a ser así, que no es necesario ni luchar, ni sacrificarse, ni resistirse a algo. Y en ese momento tú dejas de resistirte incluso a todo cambio que viene en tu vida. ¿Por qué? Porque entiendes que el cambio eres tú mismo en movimiento. Todo cambia. No podemos parar algo y no nos podemos parar ni a nosotros mismos. Es imposible esto. Inclusive si nos vamos de esta vida, no nos podemos parar. Porque todo está en movimiento constante. Y todo está en cambio constante. Y nada ni nadie puede quitarte lo que realmente eres. Solamente tú te puedes quitar. Entonces, cuando hay este cambio, cambian las formas, sí, pero la esencia no cambia nunca. Esa esencia, esa presencia que te habita, permanece intacta, permanece eterna. Y cuando logras experimentar eso, el desapego deja de ser un esfuerzo para ti y se convierte en algo natural, en un estado natural tuyo. Y ahí vas a ver cómo los demás se acercan a ti, vas a ver cómo el trabajo te viene, vas a ver cómo el dinero también te viene, vas a ver cómo recuperas tu salud, cómo vas a empezar a amar sin miedo a perder. También trabajar sin miedo miedo al fracaso, por ejemplo, ¿no? También vas a vivir sin miedo a que algo se termine, ¿sí? Porque sabes que cada final viene con un comienzo. Es imposible que algo se termine totalmente, porque comienza algo nuevo, comienza una nueva etapa. Y comienza una nueva frecuencia que está esperando manifestarse en tu vida. Y entonces ahí ocurre algo mágico, ¿no? Por eso también yo digo que nosotros creamos magia. ¿Sí? Creamos magia a través de nosotros, a través de nuestra presencia, a través de nuestra energía, a través de lo que sentimos, pensamos y actuamos. Entonces, dejas de perseguir, dejas de forzarte, de hacer esfuerzo para algo o para alguien o para ti mismo o para, yo qué sé, para esforzarte en tener algo. No, porque te va a venir todo con una fluidez tan
una fluidez muy, muy en calma. Y entonces tú no vas a pedir en carencia, porque vas a empezar a ver tu propia plenitud. Y esto lo aprendí a lo largo de los años. Por supuesto, no se aprende en un día o dos o tres, no. ¿Por qué? Porque está ese ego, esa mente que ha sido tan, esta mente pequeña, que la llamo yo así, que ha sido tan programada que sí que hace falta trabajar con ella para darse cuenta. Pero se aprende. Y también aprendí a través de todas las personas con las que he trabajado y trabajo. Y para mí es un placer y un honor poder trabajar con cada persona, porque a través de esa persona, por supuesto, yo mejoro mucho, porque puedo ver a través de ella, la veo como un espejo mío y entonces a través de ella puedo ver lo que tengo que corregir en mí, transformar en mí, fortalecer en mí. Y de esta forma, por supuesto que transformamos en las dos. Así que elige el desapego consciente, porque de esta forma tú vas a empezar a vibrar diferente, vas a empezar a confiar en ti, vas a empezar a expandirte, vas a empezar a elegir vivir en coherencia con tu verdad, en coherencia contigo, aunque eso significa soltar aquello que tu ego aún desea, ¿eh? Porque el ego, claro, desea mucho. Y nosotros tenemos que tener ese ego solamente para mantenernos en equilibrio, pero si dejamos que esta mente o el ego de esta mente pequeña nos conduzca, ahí no se puede hacer ni una transformación. Así que ocúpate de eso, eleva tu conciencia y desde ahí cambia toda esta información. ¿Por qué? Porque el ego siempre quiere seguridad. Pero tú como ser, tú como espíritu, tú como alma, quieres evolución y todos. Y por eso he dicho que todo está en movimiento, inclusive nosotros, todo. Entonces el ego, ¿qué quiere? Seguridad. Y no le importa si dentro de esta seguridad tú sufres. Y no le importa. Por eso tienes que ser más grande que tu ego, más grande que estos pensamientos, más grande que esta mente pequeña y no dejar que te influya. Así que te puedo decir que nada en la vida se pierde. Y te puedo decir con mucha, mucha, mucha certeza, absolutamente nada en la vida se pierde, porque todo es un ciclo y todo vuelve luego. Lo único que hay que darse cuenta y observar cómo vuelve. Y cuando vuelve, vuelve mejor. Así que se transforma. ¿Por qué? Porque todo es energía, nosotros también somos energía, entonces la energía nunca se pierde y nunca se destruye, se transforma. Y lo que parecía un final es un punto de inflexión, es un nuevo comienzo. Y lo que se creía una caída no es más que un impulso para elevarnos. ¿No? Y cada vez que practico este desapego consciente, siento como mi energía se limpia cada vez más, o mejor dicho, está cada vez más limpia. Mi mente también se abre más, porque ahí tú empiezas a conectar, tal como te he dicho, con toda esa información importante que tienes dentro de ti. Y tu corazón también se abre y va a empezar a recuperar su ritmo natural. ¿Por qué crees que hay tanta gente con ansiedad? ¿O por qué crees que hay tanta gente con taquicardias o con, no sé, con tantas enfermedades de corazón? No sé si te has preguntado alguna vez. Pues es porque no ha habido coherencia en su vida.
y no ha habido desapego, sino mucho apego y mucho apego al dolor, al sufrimiento, al otro, mucho apego a algo material también, pensando que si em, se le quita ya no va a tener, cuando tiene todo el poder para crear algo mejor. Podría hablar sobre esto, creo que mucho, ¿sí? Así que te aconsejo es, si lo quieres tomar bien, si no, pues también. Eso depende de ti, por supuesto. Yo te hablo desde mi propia experiencia. Eh, practica este desapego y ya verás cómo tu vida cambia. Y ya verás cómo también el universo te responde de otra manera, porque nos responde en base a lo que somos por dentro, en base a lo que somos capaces de sostener vibracionalmente. Y cuando te sostienes en miedo, atraes experiencias que lo confirman. Cuando te sostienes en confianza, pues lo mismo, experiencias que te confirman la confianza. Cuando tú eliges paz, lo mismo. ¿Mm? Y cuando eliges soltar, la vida misma se encarga de devolverte todo lo que resuena con tu expansión. Porque siempre nos da. Es muy dadivosa la vida, el universo es muy dadivoso. No pone límites, los límites lo pone la mente. En cambio, el universo, la vida no pone límites. Es imposible que ponga límites. Así que suelta porque te vas a ayudar muchísimo, 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 muchísimo. Confía en ti también porque es muy importante esta confianza en ti. Eh, ya verás que en el momento que te desapegas, tú empiezas a entrar en esta vibración de paz, de claridad. Y ahí te das cuenta de que todo lo que anhelabas ya estaba dentro de ti, estaba dentro de ti. Solo hacía falta soltar para poder verlo, nada más. Así que no te aferres si algo o alguien hoy se aleja de ti. Agradece esto, porque la vida nunca te quita lo que necesitas para evolucionar, solo te quita lo que ya no vibra contigo y no vibra en tu próxima versión. Aprende a confiar en eso y descubre, descubre que soltar no es perder, ¿sí? No lo vincules a la pérdida, sino que es abrir espacio, nada más. Y recuerda siempre esto, siempre, 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 que tu poder no está en retener, sino en expandirte. Y tu misión no es controlar, sino fluir, fluir contigo, fluir con la vida. eh, Descubrirte a ti, descubrir todo ese poder que tienes dentro. Y tampoco busques la razón, porque muchas veces esto hemos querido, tener razón en todo. No busques, sino mejor busca mantenerte en una frecuencia alta, porque desde ahí todo se acomoda. Así que el desapego consciente es libertad y la libertad que es amor en su forma más pura. Así que suelta, confía. Tú eres, por supuesto, el creador de tu realidad y nada puede detenerte cuando eliges vibrar en expansión. Así que atento, presente, consciente, atenta, presente, consciente y de esta forma vas a poder elevarte. ¿Sí? Te agradezco muchísimo, me paro aquí. Si no te has suscrito a mi canal, pues te invito a suscribirte, te invito a activar la campanita si esta información pues te ayudó. Te agradezco muchísimo, agradezco tu energía, te agradezco por acompañarme en este viaje y por supuesto nos vemos en la próxima. Beso. Chao, chao.